¿Qué tal? Es un gusto saludarles una vez más en esta asignatura Planeación Estratégica. En esta ocasión vamos a revisar la sesión número 3 y para ello vamos a hacer un breve resumen o un recordatorio muy breve, muy preciso de lo que hemos visto en la sesión anterior. Cerramos el primer subtema que se refiere a la planeación y mencionamos algunos conceptos que durante el resto del programa de estudio lo más seguro es que sigamos trabajando con ellos. E incluso yo les pedí por favor que buscaran a través de un diccionario enciclopédico, ya fuera físico o en algún buscador de internet, los conceptos y el desarrollo de estos para que, independientemente de la exposición que yo les di, ustedes refuercen esa parte del conocimiento y tengan claro cómo se maneja, cómo se conceptualiza cada uno de estos. Y comenzamos hablando de estrategia, ¿recuerdan? La estrategia es un elemento que se relaciona y que tiene su inicio, su base en la parte del ejército, en esta estructura que se desarrolla en los ejércitos para combatir o para enfrentar enemigos. Y también mencionamos un libro no menos interesante y clave en este tema que se llama El arte de la guerra del Sun Tzu. Incluso después de haber impartido esta sesión me encontré casualmente en una librería con este título, un título muy fácil de leer, un libro muy fácil de leer, muy fácil de manejar, incluso es muy manual, lo que encontré es un cuarto de hoja de tamaño carta, algo muy sencillo, muy al alcance de cualquier bolsillo, y les recomendé y les sigo recomendando la compra de este título para que podamos ubicarnos y empezar a proyectar esto que estamos aprendiendo en la clase de planeación estratégica. Ok, y cerramos la clase, en la sesión anterior, hablando de que cualquier estrategia que nosotros podamos desarrollar, que nosotros podamos establecer en una empresa, si no está bien establecida, si no la tenemos bien diseñada, pues definitivamente no tiene caso que la implementemos. Dice la diapositiva que es preferible la implementación de una estrategia mediocre que un mejor plan, pero mal aplicado. Esto quiere decir que nosotros debemos tener mucho cuidado como estrategas, como planeadores estratégicos en las organizaciones, e incluso, como lo he llevado también a otros terrenos personales o profesionales, de ubicar muy bien qué es lo que yo quiero hacer, cómo lo voy a desarrollar y de integrar todos esos recursos materiales, técnicos, humanos y financieros para que yo pueda ejecutar adecuadamente una estrategia. Cerramos la sesión anterior comentando que muchas empresas sí pueden diseñar estrategias, de hecho lo hacen, pero carecen de la capacidad para traducirlo. A veces las organizaciones o las empresas le dejan en manos de personas o de consultores de alguna forma que desarrollen estrategias, y si estos no están realmente involucrados en el quehacer cotidiano de la organización, si ellos no conocen realmente el entorno en el que se está desarrollando la empresa y nos diseñan estrategias como que medio rebuscadas o muy elaboradas, lo más seguro es que la empresa no pueda ejecutarlas, no pueda recibir los beneficios que una buena estrategia bien ejecutada nos puede ofrecer. Las empresas son dinámicas, respondiendo de manera distinta a los retos que su entorno encuentra para mantenerse en el mercado que atiende, y a eso me refiero. Si ustedes como profesionistas tienen la oportunidad o deben trabajar, por ejemplo, conjuntamente con un grupo de consultores externos en su organización para desarrollar una planeación estratégica, ustedes son una parte fundamental en esta planeación. ¿Por qué? Porque ustedes conocen realmente el entorno, ustedes saben qué está pasando afuera y qué está pasando dentro de esta organización, y entonces podrán ser una parte fundamental en ese desarrollo de estrategias, no lo olviden, ¿ok? Ya más adelante hablaremos de los medios ambientes interno y externo de la organización, porque acuérdense que debemos analizarlos para que entonces podamos diseñar una planeación estratégica lo más adecuada o apegada a la realidad. Bien, entonces ya con este preámbulo pues vamos a dar inicio a esta sesión 3 y comencemos platicando, si gustan seguirme en la diapositiva,
que todas las empresas en algún momento han formulado una estrategia para hacer más eficiente su operación, mejorar su posición en el mercado y aumentar utilidades. Se me ocurre en este momento, acuérdense que vamos a estar trabajando sobre analogías o sobre ejemplos muy claros para que nosotros podamos estar llevando esta parte o este sustento teórico a la realidad. Aquí yo estoy marcando que hay que mejorar posición de mercado o incluso aumentar utilidades. Y se me ocurre preguntar, entonces nada más las empresas que tienen o que son comerciales o que tienen fines de lucro, ¿pueden establecer una planeación estratégica? No. También las instituciones no lucrativas, organizaciones que se dediquen al bienestar o al beneficio social sin fines de lucro, deben tener o deben plantearse estrategias que les permitan sobrevivir en el entorno, poder ubicar a quienes realmente requieren esa ayuda y también para captar recursos, porque una empresa no lucrativa pues se mantiene de patrocinios o se mantiene de aportaciones o de ayudas o de apoyos de empresas o de personas que hacen deducible de impuesto ese apoyo, pero hay que buscarlas y hay que estar desarrollando programa constantemente con ellos para que entonces estas organizaciones no lucrativas lo puedan lograr. ¿Qué les parece? Se me antoja en esta sesión que hablemos ahora de una organización no lucrativa. En las diapositivas vamos a hablar de la parte comercial y vamos a hablar de la parte de la utilidad, pero aquí en este momento vamos a ir comparándola y vamos a ir desarrollando un ejemplo de una institución que yo tuve la oportunidad de conocer, no físicamente, sino a través de una tesis profesional de una licenciada, ahora ya licenciada, a la cual fui invitada como sinodal. Y esta sustentante en ese momento, esta tesista aspirante a licenciado, desarrolló una estrategia precisamente de mercadotecnia, que hablaba mucho también de esta parte de la planeación estratégica, para una organización no lucrativa que está ubicada en la Ciudad de México y que ayuda o su ayuda la canaliza para personas enfermas de VIH-Sida y a la familia que está relacionada en esa situación, en ese entorno, en esa vivencia. Entonces, ¿qué les parece si conforme vayamos platicando en esta sesión el planteamiento de estrategia para cerrar con ella, también nos ubicamos en esa parte? Porque a lo mejor uno de ustedes tiene la oportunidad de poder también visualizar, proyectar o aplicar estos conocimientos a organizaciones que no precisamente buscan el lucro o la utilidad, ¿ok? Entonces, bueno, continuamos leyendo nuestra diapositiva en la segunda parte y dice que una estrategia o la estrategia es un proceso para controlar el efecto de los factores externos, tanto el mercado como los competidores. También es un proceso para resolver problemas de tipo operativo, crear fortalezas y organizar los esfuerzos de la empresa para crear valor. Les voy a comentar qué es o cómo se organiza o cómo se establece esta organización no lucrativa. Por cuestiones meramente éticas y profesionales no voy a mencionar el nombre de esta institución, pero sí vamos a hablar sobre su organización. Esta institución, cuando esa tesista plantea la problemática, es la situación en que en ella había muy pocas aportaciones y las personas que requerían de su apoyo social como organización eran cada vez más y las aportaciones seguían siendo prácticamente las mismas. Entonces, la intención o la parte estratégica en cuanto a la planeación era mostrar cómo podía lograrse una mayor aportación y manejar más recursos para atender a más personas que se acercaran a dicha institución, ¿ok? Entonces aquí, en esta cuestión, es necesario que se conozca cuál es el factor externo. En ese momento, este tipo de organizaciones apenas comenzaban a surgir en nuestro país y apenas comenzaban a establecerse como tales en México, en la Ciudad de México específicamente. Entonces realmente no había un competidor. De hecho, dentro de las organizaciones no lucrativas no podemos hablar de un competidor. Podríamos hablar de otras instituciones que tienen el mismo objetivo que cubrir, buscan
pretenden ubicar al mismo tipo de personas que en este caso sería el mercado, las personas que requieren ayuda de esas instituciones, y entonces derivado de esto nada más había otra institución, pero la otra institución que en ese momento existía, ella se especializaba en atender niños que habían adquirido la enfermedad durante la gestación, o niños que por alguna otra razón habían sido contagiados del virus, pero que solamente se atendían en ese marco de referencia. Y hablando de factores externos, por ejemplo, pasaba algo muy interesante dentro del desarrollo de la tesis, porque en la parte del factor externo, del estudio del factor externo, comentaba la tesista que los niños empezaban a crecer, y como en ese momento los tratamientos para tal enfermedad empezaban a evolucionar y a dar muy buenos resultados, ellos ya estaban viendo a futuro que en algunos años esos niños pequeños que estaban atendiendo tenían más expectativas de vida, la calidad de vida mejoraba, y entonces iban a dejar de ser niños, iban a comenzar a ser adultos, y la institución ya no iba a poder atenderlos. Fíjense qué problemática tan importante se centró en aquella época. Estoy hablando de hace unos años, estoy hablando no precisamente de un corto periodo de tiempo, ya tiene un largo periodo de tiempo lo que les platico de esta institución, y ya estaban listos, ya estaban precisamente sobre la línea de una planeación estratégica. ¿Por qué? Porque ya estaban proyectándose a futuro, sabían que había que hacer o ejecutar muchas acciones para que cuando estos niños crecieran y se convirtieran en adultos jóvenes, siguieran teniendo la oportunidad o el acceso a esta institución para seguir recibiendo el apoyo que requerían, ¿ok? Bueno, ¿cuándo desarrollar una estrategia? En una empresa, en una organización, hay algunos elementos o algunos signos, algunas señales de alarma que nos pueden estar diciendo, este es el momento idóneo para que entonces comiences a desarrollar una estrategia. ¿Me acompañan a leer la diapositiva, por favor? Una de ellas es descubrir la necesidad de institucionalizar el proceso en la empresa para consolidar su posicionamiento en el mercado o su posición que tiene en el mercado. Evidentemente mejorando utilidades y desarrollando nuevas habilidades, o tal vez explorando otros mercados a los que no tiene acceso. Ahí vayan ustedes reflexionando y pensando qué es lo que pasa en una institución o organización no lucrativa. Ellos en ese momento ya se habían dado cuenta que había necesidad de institucionalizar el proceso. ¿Por qué? Porque ya había otras instituciones que comenzaban también a dar el servicio y la atención o el apoyo necesario, pero estaban enfocadas a distintos tipos de personas, no necesariamente a una población más en general, ya eran más específicos. Y entonces aquí había ya la necesidad de desarrollar nuevas habilidades o explorar otras posibilidades de saber a qué otro tipo de enfermos, o más bien de segmentos o de características de la población. A lo mejor ellos se dedicaban indistintamente a atender hombres, mujeres y niños, pero la parte estratégica, la parte de la planeación estratégica sugería que se ubicaran más hacia personas de escasos recursos. Entonces sí empiezan a verlas, a identificar cuáles eran las variables. Aquí las variables más importantes son la edad y la condición social, por ejemplo. Para una empresa, pues evidentemente es identificar las características del mercado y sobre de él tratar de mejorar utilidades, vender más, a lo mejor como ventas complementarias o ventas cruzadas, o incrementar la venta del producto que en ese momento se está comercializando. Ok, otro de los elementos o de los puntos claves que nos dicen que es necesario desarrollar una estrategia se refiere a cuando se establece o se identifica un crecimiento exitoso pero desordenado de la empresa, que al presentarse insuficiencias demanda repensar sus opciones y futuro, definir su estrategia y profesionalizar su operación. ¿Cuántas empresas no conocemos hoy día que empezaron de cero? Por ejemplo, hay una cadena de restaurantes que se dedican a vender comida típica. A mí siempre me llamó mucho la atención este caso porque ellos, los dueños, comenzaron como pareja a vender este tipo de platillo en el garage de su casa. Y años después se consolidaron como una cadena de restaurantes especializados en este platillo muy mexicano,
y que lo convirtieron en franquicia y lo vendieron como franquicia. Entonces imagínense, ellos empiezan a crecer, se empiezan a dar cuenta que ya no era suficiente un garage o el garage de su casa donde cabía un auto. Si tenían espacio podían abrirse a dos, o a lo mejor ya se iban a un local que fuera más amplio, un local donde colocaran más mesas, y esto implicaba el incrementar la contratación de personas, incrementar los insumos para elaborar los platillos, aumentar en la variedad de platillos y no solamente el tradicional que se vendía en ese lugar, y empiezan a crecer de forma desordenada. Ese es el momento preciso en el cual una organización, cualquiera que sea su caso, debe estar lista para empezar a hacer estrategias. Otro de los puntos que comenta la diapositiva es la pérdida de competitividad, utilidades y presencia de mercado, que en una o en varias crisis obligan a revisar la operación definiendo una nueva estrategia y procesos en la empresa. Esto fíjense que se da con cierta frecuencia cuando, por ejemplo, en un país se está viviendo un momento de recesión fuerte a nivel económico y hay empresas que se ven en la necesidad de cerrar o en la necesidad de recortar personal o empezar a producir menos porque las ventas no están siendo precisamente las necesarias para poder seguir manejando ese ritmo. Aquí, por ejemplo, se tienen que hacer varios ajustes y cuando se ve que se pierde competitividad, pues hay que buscar otras oportunidades. Hay una ciudad muy representativa en la producción de calzado que está en el centro del país, estoy hablando de León, Guanajuato, por ejemplo. Y en esta ciudad existía, sigue existiendo, pero ya en mucho menos cantidad, muchos talleres pequeñitos que se les llamaban las picas de zapatos. Y aquí en estos talleres los papás, junto con la mamá, los hijos o los hermanos, se dedicaban a la producción de zapato de tipo artesanal. Pero desafortunadamente para ellos, para los que sí se quedaron en el rango y en el manejo de esa producción artesanal, llegó la apertura de mercados y llega China a vender sus productos a México con un costo de producción sumamente bajo que permite precisamente ofrecer un costo de venta también muy bajo. ¿Y qué es lo que sucede en este momento? Pues hay que entonces enfrentar la pérdida de competitividad, enfrentar esa pérdida de utilidades y de esa presencia en el mercado, y una de dos, a estos productores de calzado muy particular, en esta ciudad no les queda de otra más que cambiar de giro o continuar en ese giro, pero haciendo algunas innovaciones importantes. En este momento me estoy recordando, les recomiendo una película que a mí me parece muy precisa en cuanto a la ejemplificación o en cuanto a llevarla a la realidad. Este es un caso real lo que muestra esta película, es una producción inglesa. Es una película que de veras si la encuentran o si la ven programada, me decían que hay un sistema por internet que sí la tiene, búsquenla por favor. Se llama Kinky Boots, en un momentito les pongo el nombre en la pizarra. Es una producción inglesa, no recuerdo el nombre del director, pero lo que sí les puedo decir es que este director también hizo otras dos películas muy representativas de este país, algo que se conoce como Las chicas del calendario y otra cosa que se le conoce como el Full Monty. Estas tres distintas películas han mostrado problemáticas sociales que han llevado a tomar decisiones controversiales en un momento dado, y Kinky Boots se ubica precisamente en una fábrica de zapato muy artesanal, una fábrica de zapato bostoniano, que de repente se ve en la quiebra y que para salvarla hay que hacer cambios. Ahí me quedo, no les voy a platicar más, pero sí, a mí me queda muy claro que esta cuestión de pérdida de competitividad, utilidades y presencia de mercado está perfectamente bien proyectado en este film, cual les recomiendo muchísimo y que la verdad sí vale la pena constatar que las cosas sí se pueden hacer cambiando la visión de las cosas. El último de los puntos de esta diapositiva nos dice que el énfasis del proceso estratégico es resolver los problemas e identificar fortalezas, ajustando la estrategia y la operación al contexto de mercado, con el propósito de consolidar habilidades para crear valor, recuperar competitividad y utilidades. Y es precisamente
lo que muchos de nuestros productores leoneses hicieron y que siguen compitiendo en este mercado tan saturado y dominado por los bajos costos por los productores chinos o por los importadores chinos. Importadores chinos, sí, los importadores chinos, y también por lo que nosotros o lo que ustedes van a poder ver proyectado en Kinky Boots. Es una de las tantas películas en las cuales se está manejando este tipo de temas. Ok, entonces esos son algunos de los tips, los esenciales, que nos van a ayudar a ubicar y a comprender qué es lo que está sucediendo y el momento idóneo para que yo comience a desarrollar una estrategia. Bien, sigamos en esta segunda parte de nuestra sesión planteando otra pregunta que se refiere a cuál es el proceso de una estrategia, cómo voy a desarrollar precisamente una estrategia, esa como tal, que me va a ayudar a cumplir el objetivo. Son 9 pasos, vamos revisándolos punto por punto, por favor. El primero se trata de identificación de posición, problemas, competidores y potencial de mercado. Debemos analizar nuestro entorno. ¿Qué es lo que está pasando con el mercado? ¿Qué es lo que está pasando con la empresa? ¿Cómo andan en capitales? ¿Cómo están en competidores y cuál es el potencial? ¿Qué es lo que yo puedo hacer más para que entonces pueda aprovechar ese potencial? En el caso, por ejemplo, regreso de la organización no lucrativa, sí se identificó en este documento de tesis, en esta parte que les he comentado, la posición, los problemas, los competidores y el potencial de mercado, y se dieron cuenta que el apoyo social que le estaban brindando en aquel entonces, en aquel momento, a las personas que lo requerían, estaba haciendo cosas positivas dentro de la sociedad, y esas personas traían a otras personas y no importaba la condición social. A mí lo que me llamó mucho la atención de esta institución es que no había distinciones. No había marcada una situación en cuanto a clase o nivel socioeconómico que marcara una diferencia en la atención. Entonces esto hace que esta institución empiece a cambiar su forma de ser, que esa visión la ubique precisamente en ayudar a alguien que realmente lo necesitaba. Ok, una vez que ya se identificaron estos elementos, hay que hacer una revisión y un diagnóstico de áreas, procesos, estructura, estrategia y potencial de crecimiento. Recordemos que la planeación estratégica la vamos a hacer a nivel general, a nivel total de la empresa, y que la empresa está constituida por distintas áreas. Incluso dentro de nuestro programa de estudio nos va a tocar precisamente identificar esas áreas básicas o principales de la organización, y con base en ello pues hay también que revisarlo. Ya lo hicimos a nivel macro, pues ahora lo vamos a tener que hacer a nivel micro: área de producción, área de ventas y mercadotecnia, área de finanzas, área por ejemplo de servicios, y ahí en cada una de ellas, como unidad estratégica de negocios, van a tener ustedes que hacer una revisión y un diagnóstico en donde identifiquen cuáles son los procesos, cuál es la estructura, qué estrategia se está llevando y cuáles son los potenciales de crecimiento que en cada una de esas unidades de negocio se puede dar. Luego que ya conocimos esto de forma más clara o particular por unidades estratégicas de negocio, se procede a un diseño de estrategia de reorganización operacional y una nueva estrategia de posicionamiento. En el caso, por ejemplo, de la institución no lucrativa, lo que se propuso en cuanto a lo del diseño de la estrategia, el objetivo estaba centrado o ubicado a poder contar con más y mejores oportunidades de captación de recursos. En ese momento solamente había un grupo de actores a través de la operadora de teatros que maneja y que controla precisamente los teatros en la Ciudad de México, y ellos de forma regular donaban las entradas de una función en particular precisamente para esta institución. Ese era lo más fuerte que tenían en ese momento en cuanto a la captación de recursos. Aquí entonces la propuesta de la tesis y de la sustentante era precisamente proporcionar otras formas o diseñar otros caminos que ayudaran a captar más dinero a esa institución. Hacer algunos otros eventos en cuanto a relaciones públicas, por ejemplo, y a tratar de ubicar estas ayudas a quienes lo pudieran y estuvieran dispuestos a darlos,
con el incentivo de que fueran manejados como recibos deducibles de impuestos. Entonces, sí hubo 2 o 3 cosas así muy particulares, lo que más recuerdo son esos 2 puntos. Había otras actividades, pero ya con base en lo que se había estudiado, sí se tomó la decisión de poder generar otros espacios, poder buscar y generar ese movimiento en otros espacios que también le pudieran aportar ayudas a esta institución. Luego, una vez que ya se hizo el diseño de la estrategia, se piensa en un rediseño de estructura de tipo operacional, procesos operativos y conocimiento. ¿De qué se trata? No se trata, en muchas ocasiones no se trata de llegar y cambiar totalmente el panorama de una organización, porque esto cuesta tiempo y cuesta mucho dinero, y ya es un proceso hasta cierto punto muy desgastante. Lo que sí se sugiere es que este rediseño de estructura permita seguir manejando los mismos recursos que se tienen o incluso menos, pero hacerlos mucho más eficaces. Trabajar mejor. Si en un puesto de trabajo, por ejemplo, un asistente de gerencia estaba trabajando en un área y había 3 secretarias más en esa misma área, se tenía que buscar cuáles eran las funciones de cada uno de esos 3 o 4 puestos en un mismo nivel y buscar la forma de bien, si no prescindir nada más de personas porque vamos a cerrar y vamos a recortar personal, sino más bien unificar y tratar de que 1 o 2 personas hicieran cargo de todo y reubicar a la otra, a lo mejor en otra área que sí se requería un asistente, por ejemplo. ¿Sí me explico? Aquí acuérdense que la estrategia es precisamente ese tablero de ajedrez en donde los estrategas, los gerentes, los directores tienen la oportunidad de mover sus piezas para que entonces se pueda hacer un mejor juego y se gane. Eso es precisamente lo que se tiene que hacer como parte del proceso de estrategia, identificar qué es lo que yo puedo mover para hacer una reestructuración o un rediseño de estructura sin perder lo que yo ya tengo. Luego, hay que establecer el desarrollo de ventajas competitivas e inteligencia del negocio. ¿Qué es lo que voy a ofrecer de plus o como ventaja que mi competencia no tiene? Que si regreso al caso de la institución no lucrativa, ellos la ventaja competitiva o la ventaja que los diferenciaba más bien de la otra institución que también se dedicaba a la misma labor, es que la primera sí se ubicaba a sectores poblacionales de otras edades y de otras condiciones sociales, y la otra no, la otra nada más iba directamente a ubicar a niños enfermos. Luego nos viene el punto número 6 como el diseño de competencias por área funcional, puestos claves y de ventajas competitivas. Hoy día, cuando en una organización, en el área de recursos humanos, nos hablan de puestos, nos están hablando más que de funciones y más que una descripción de puestos, cuáles son las competencias que debe poseer la persona que va a ocupar el puesto para tener un desempeño más alto o para tener un alto desempeño y para que realmente pueda ser benéfico para ella y para la empresa. Entonces, hoy día ya se está hablando del término competencias e incluso hay instituciones como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que nos habla de certificaciones de competencias laborales y que dependiendo de la actividad y de la funcionalidad de esa actividad se puede trabajar a través de una institución que se llama Conocer para certificarse en el desarrollo, en las competencias laborales muy específicas de muchas áreas. Les recomiendo eso, una navegadita en internet, entren a la página de Secretaría de Trabajo y Previsión Social o busquen directamente Conocer, que es parte de la Secretaría del Trabajo, y conozcan el programa de Conocer, es muy interesante y esto precisamente ayuda a que se puedan diseñar las competencias de cada puesto y que también se pueda pedir a personas que estén certificadas con esas competencias por parte de la institución para que entonces haya mejores resultados. El séptimo paso se refiere al desarrollo de mecanismos de operación, toma de decisiones y coordinación. Luego hay que hacer una asignación de responsabilidades por área y desarrollo de políticas operacionales para terminar con el desarrollo y operación de mecanismos de seguimiento y de control. Estamos hablando
prácticamente ya de lo que es la implementación y de lo que es el seguimiento y control de ese desarrollo de estrategias. Esos son entonces los 9 pasos del proceso de una estrategia. Ahora bien, ¿cuáles son las bases para consolidar el éxito de una empresa? Aquí les estoy mostrando pues un mapita conceptual muy sencillo, muy simple, muy fácil de entender, que lo podemos llevar o aterrizar a distintos ejemplos y que aquí es donde precisamente nosotros vamos a comprender muchas cosas más. Aquí vamos a tener o estamos hablando, ubicando 2 entes importantes, que es el personal que trabaja en una organización y la visión de la empresa, ¿sí? Partamos de estos 2 primeros puntos, en donde necesitamos que el personal realmente tenga o que identifique cuál es el sentido de pertenencia hacia este. ¿Y por qué es importante que el personal tenga identificado su sentido de pertenencia? Pues por algo muy sencillo. La gente que se siente parte de una organización es la gente que mejor trabaja. Son las personas que dan lo mejor de sí, son las personas que están altamente motivadas y que ofrecen realmente beneficios hacia la organización, porque sabe que la organización puede y está en la posibilidad de apoyarlos y de premiar de alguna forma estos esfuerzos. Y entonces comenzar a hacer una carrera dentro de la empresa que le permita su consolidación y que le permita una permanencia larga y fructífera en ella. Eso es lo que se pretende con ese sentido de pertenencia. Por ejemplo, ahorita me estoy recordando, hay algunas instituciones educativas a nivel universitario que una en específico, hay una en particular que alguien me comentaba que el primer día de clases, cuando llegan a la preparatoria o a su nivel bachillerato, llegan al plantel, los llevan al auditorio y les platican qué es la universidad, les platican toda la historia, los motivan de tal forma que cuando termine ese primer encuentro, esa bienvenida a la institución, los jóvenes estudiantes desarrollan ese sentido de pertenencia y entonces cantan el himno, hacen la porra a la universidad y la institución, todos muy contentos y todos con el emblema y el logotipo de ella en el pecho y los colores y todos salen muy motivados. Y vemos muchos grupos de profesionistas, incluso personajes de la vida pública, políticos, que siempre se han sentido orgullosos de pertenecer a esa universidad. Esa es la parte importante del sentido de pertenencia. Nosotros, por ejemplo, aquí, vale la pena comentarlo en Colegio de Empresarios, estamos manejando ese sentido de pertenencia a través de la identificación de un PIN. Este PIN nosotros lo debemos mostrar con ustedes en cada una de las grabaciones, pero tiene una razón de ser. Precisamente ese sentido de pertenencia que nosotros buscamos que ustedes se identifiquen con nosotros y que nosotros como parte de la institución también lo llevamos junto. Esa es una parte muy importante. Hay otras empresas que se dedican a hacer, por ejemplo, eventos de fin de año, eventos dentro de un año, premiaciones. Por ejemplo, hay una empresa muy grande de la que voy a hablar en un momento más, que esta cuestión de incentivos y de motivación hacia un grupo específico de vendedores pues es muy representativo y es muy característico de ello. Seguramente por eso está en el ranking de las empresas más importantes a nivel mundial. Ahorita lo platicamos. Ok, entonces cuando hay ese sentido de pertenencia del personal y cuando se identifica con la visión de la empresa, lo que nosotros estamos llevando es un ganar-ganar. Que gane la gente que está trabajando en esa organización y que también gane la empresa con personas altamente motivadas. Y en esto que les estoy platicando, lo que estamos identificando es el desarrollo de una cultura de mejoramiento, de trabajo en equipo, de calidad y de servicio a clientes. Y considero que todas y cada una de las empresas que realmente están preocupadas por crecer y por mantenerse en un mercado tan altamente competitivo con esto que nosotros estamos inmersos, que es la globalización, es precisamente lo que estamos buscando, que haya ese desarrollo de la cultura del mejoramiento. Todo eso que les he estado platicando hasta el momento, van a verlo en la película que les acabo de recomendar. Antes de entrar a la parte final de mi sesión, les voy a escribir, por favor, en el pizarrón
¿Cuál es el nombre de esta película? Me han comentado, yo no la he visto, que hay una versión norteamericana y no me la han recomendado, por eso no me he tomado la libertad o el tiempo de verla. Yo les recomiendo la versión inglesa. No les voy a dar el título en español, yo no soy muy afecta a dar títulos en español, porque yo no sé quién los traduce en Gobernación y a veces no tiene nada que ver con el asunto. Les voy a dar exactamente el título original, se los escribo por favor en la pizarra para que la busquen y para que la vean. En esta película van a ver todo lo que les he platicado en esta sesión número 3, ahí la van a ver, es la versión inglesa. Y ya me han dicho, les repito, que en un sistema de paga por internet, no les puedo decir el nombre, pero es muy reciente en nuestro país. En este sistema de pago de películas internet está en el catálogo. Yo la he buscado, la he tratado de comprar, no la he podido conseguir. Si tienen la oportunidad de verla o si de pura suerte la ven, cómprenla, es una película que realmente vale la pena. La pueden encontrar en el área de cine de arte, porque este no es un cine comercial, esto está clasificado como cine de arte. Y en esta van a ver todo lo que les he estado comentando, por qué se tiene que establecer una estrategia, cuál es el proceso que se lleva a cabo, porque lo vemos durante la película, y esta última diapositiva que en este momento estamos viendo de cuáles son las bases para consolidar el éxito, esto es lo que precisamente hacen en esta fábrica de zapatos para consolidarse el éxito en otro mercado bajo otras circunstancias. Bien, y bueno, entraremos ya casi a la parte final de nuestra sesión. Nos faltan unos cuantos minutos. Vamos a platicar de un ejemplo que me encontré, que me pareció muy interesante compartirlo con ustedes, y es uno de esos tantos y tantos ejemplos de éxitos de empresas que han podido ir más allá y más que de empresas, de países que han podido sobresalir y salvaguardar todos los problemas que han tenido que enfrentar y que siguen vigentes hoy día. Me estoy refiriendo a un país como Japón. Hace unas cuantas semanas platicaba con una persona que vive en el estado de Aguascalientes y me comentaba que en esa ciudad en específico, dada una de las plantas de ensamble de automóviles importantísima establecida en nuestro país, que está ahí en Aguascalientes, han llegado muchísimas empresas japonesas que son proveedoras o si son parte integrante de esta empresa o de esta industria automotriz. Y bueno, me comentaba esta persona que vive, les digo, en esta ciudad de Aguascalientes, que es impresionante la forma en la que el japonés trabaja, se desarrolla y se establece en una sociedad, ¿sí? No voy a hablar de la parte cultural como tal, como sus costumbres, como familia y eso, no. Solamente me estoy refiriendo a que esa disciplina y ese trabajo arduo realmente les ha traído beneficios muy grandes. Vamos a hablar específicamente de cómo se maneja la estructura vertical en las empresas niponas, en donde se están manejando hasta 5 niveles jerárquicos distintos, muy en contra de lo que algunos otros autores, estrategas de administración estratégica pudieran decir. Ellos manejan estos 5 niveles. Por ejemplo, hay una burocracia administrativa. Dentro de esta burocracia administrativa se da que cualquier nuevo cambio que haya, idea o decisión, siempre debe ir por escrito y pasar por distintos departamentos. Ellos filtran mucho la información, no se va solamente hacia una parte de decisión, sino que también se involucran los otros niveles para poder decidirlo. Íntimamente relacionado con lo anterior, comenta la diapositiva, es que los canales de información y comunicación oficiales, fíjense bien, están perfectamente definidos y son siempre verticales. Si bien existen unos canales de información extraoficiales y horizontales que permiten asegurar que antes de iniciar un cambio y un consecuente tráfico burocrático, este cambio será exitoso o tendrá resultado. O sea, sí hay algunas cuestiones extras u horizontales, pero si las hay, es porque realmente se está buscando la garantía de que lo que se está proponiendo va a tener éxito. Hay mucha rigidez dentro de las empresas niponas. También los cambios no se dan muy rápido, precisamente por esta
manejo de información en todos los niveles, y la efectividad de las decisiones se da porque después de haber filtrado toda esta información y todas estas ideas o cambios que se pueden proponer, hay menos probabilidades de equivocarse cuando ya se tomó la decisión. O sea, cuando un japonés toma una decisión es porque ya está muy bien pensado, muy bien probado, muy bien proyectado y ha pasado por varios niveles jerárquicos y por varias personas antes de llevarse a cabo y tomar la decisión correspondiente. Dice que la economía nipona es una de las más fuertes y competitivas del mundo. Para nosotros como cultura occidental, este sistema de trabajo y estructura suena tremendamente duro y rígido como una piedra. Tal vez por eso nosotros como occidentales o como latinos no comulgamos mucho con muchas formas de trabajo del japonés, porque nosotros somos más cálidos, nos tomamos más el tiempo, vamos a negociar, pero antes de negociar debe haber 3 comidas previas y una salida a tomar una copa antes de platicar del negocio. Y luego ya que se platicó hay que volver a salir 2 o 3 veces para seguir como que calentando el negocio y hasta el final tomamos la decisión. No estoy exagerando, yo sé que ustedes en este momento se acordaron de algo así, porque así somos los latinos. Los japoneses también son lentos para los cambios, pero ellos no es que se den tiempo. Ese tiempo no lo están perdiendo, están estudiando realmente cuáles son las opciones para tomar una mejor decisión. Los nipones son personas muy disciplinadas, eso sí es cierto, que valoran mucho más la estabilidad que el riesgo y están dispuestos a entregar su vida por el trabajo. Ellos viven para trabajar en lugar de trabajar para vivir, que para muchos, es una cosa tremendamente mala, pero para ellos les ha funcionado definitivamente. Y aquí ya para cerrar les estoy dando la nota donde estoy tomando esta información y la estoy compartiendo con ustedes. Bien, pues ya estamos casi por terminar y cerrar nuestra sesión. Y para esto yo quisiera comentar con ustedes esta diapositiva en particular que tienen y que me gustaría que analizáramos. Ya hablamos de una empresa o de las empresas o el sector empresarial japonés como uno de los más exitosos, dada su disciplina, su cultura y su forma de trabajo. Pero me encontré con esta nota y sí quise traerla para compartirla con ustedes. Son empresas, es el ranking de algunas empresas mexicanas exitosas a nivel global. Vamos a revisarla. Dice, de las 600 compañías que se evaluaron para conocer cuáles eran las más exitosas y ubicarlas en su lugar preciso, solo 200 entraron en el ranking de las firmas con mejor reputación. Vamos a revisar cuáles son, si les parece. La primera es Toyota Motor Corporation, nipona. Google de Estados Unidos, que cada día está sorprendiendo y cada mes o durante el año lanza aplicaciones, formas. Es impresionante la forma que Google está manejándose y está ubicándose como de los buscadores y los prestadores de servicios de Internet más importantes en el globo terráqueo. Hay otra de las empresas como en el tercer lugar, IKEA, que es sueca. Hay una italiana, Ferrero. Johnson & Johnson como empresa estadounidense. Tata Group, que es de la India. Kraft Foods Incorporation, que es de Estados Unidos. Y de ahí, el número 9, hay otra empresa, Novo Nordisk, que es danesa. Y el noveno lugar de este ranking de las mejores empresas o de las empresas con mejor reputación a nivel mundial está Grupo Bimbo, un grupo mexicano. Hace un momento les comentaba que había una empresa que tenía programas de incentivos muy particulares para sus tipos de vendedores, en este caso los vendedores a detalle, y es precisamente Bimbo. Yo tuve la oportunidad de impartirle clases a un grupo de vendedores detallistas de Bimbo y de una de las empresas del grupo Bimbo, y me platicaban, por ejemplo, que ellos a final de año, si durante el año no tuvieron ningún percance o ningún problema vial, se les entrega un premio. Y se hace una comida en el centro de distribución al que pertenecen, y ya hacen una fiesta. ¿Y qué creen?
llevan a su familia y a sus hijos. Y delante de todos les entregan su incentivo. ¿Y a quién creen que les entregan ese dinero? A las esposas. Entonces cuando me lo platicaron y empezamos a comentar, alguien dijo, es que no es justo porque yo soy el que ando en la calle. Pero ellos, fíjense cómo lo manejan, es que detrás de ti está tu esposa. Y tu esposa es la que te ayuda, te prepara el desayuno, te apoya para que te vayas a trabajar, apoya con la economía familiar, cuida a tus hijos. Ella es la que merece el premio, porque quiere decir que ella está trabajando contigo para que tú seas un buen empleado. A ese nivel, y me quedo corta de todas y todas las cosas que se pueden estar manejando como prestaciones en Grupo Bimbo, específicamente si hablo de ella, no como una parte comercial, sino más bien como el ejemplo de su 9ª posición en el ranking mundial de las empresas más exitosas. Ahí van a encontrar otros números, se salta, por ejemplo, hasta la 112, que es Grupo Modelo de México, a la 119, que es Grupo Cemex, y ahí nos quedamos. Bien, pues hemos llegado prácticamente al cierre de nuestra sesión número 3, en donde tuvimos oportunidad de estudiar cuáles son los puntos que me pueden estar marcando como alerta o como parteaguas o como el inicio para que en una empresa se pueda desarrollar una estrategia. También recuerden que les he dejado, si no es una tarea como tal, no es una actividad de aprendizaje como tal, yo considero que si pueden ustedes ver esta película, van a poder ver plasmado todo esto que hemos comentado en esta sesión número 3 y en estas 3 primeras sesiones, muy bien lo que se abarca la importancia de una planeación estratégica. Muchas gracias por su atención, espero que esta haya sido una sesión que sea de mucha utilidad y entonces nos veremos en la siguiente para seguir trabajando y platicando sobre nuestro primer tema de planeación. Un gusto saludarles y nos vemos en la próxima.